Y sí, miren, para que nos demos una idea de lo masivo que es el consumo de la arepa. Miren cuántos puestos, miren. Todos estos de pura arepa. Todo esto, arepa, diferentes colores, presentaciones. El colombiano respira arepa. Desayuna arepa, almuerza arepa, cena arepa. Mientras duermen, posiblemente están comiendo una arepa en sus sueños. Si es la tierra de la arepa, por doquier. Amigos, amigas, parceros, parceras, sean bienvenidos a una aventura más. Ustedes saben que a mí me encanta visitar mercados de diferentes países alrededor del planeta. Me llena de vida, te acerca a la cotidianidad de las localidades, te acerca a lo que las personas comen, lo que consumen, cómo se comportan, cómo se visten. Así que estando en Medellín, Colombia, pedí que me trajeran a un mercado grande, así uno masivo que me impactara. Y vaya que lo está logrando, me trajeron a la central de abastos La Minorista, ubicada muy cerca del centro. Esto está bastante céntrico. Se trata de una explanada masiva, de verdad tremenda, donde encuentras más que nada alimentos, ya sea frutas, ya sea abarrotes y también ropa. Hay muchísima ropa de imitación, de todos los gustos, de todos los colores. Y me está sorprendiendo en particular lo organizado que está todo. Por lo general este tipo de mercados son como muy caóticos. Este tiene hasta chequeo remoto de temperatura en la entrada, tiene letreros que seccionan todo, así como de, por acá frutas, por acá ropa. Así que bueno, vamos a caminar, vamos a dar la vuelta, vamos a dejarnos asombrar por el mercado más grande dentro de la ciudad de Medellín. Por cierto, ¿les gusta mi playera colombiana? Es la de la selección colombiana, la azul. Hay dos, la amarilla y la azul. Creo que esta me gusta mucho más, está muy perra. Bueno, vamos a darle. Ok, vamos a ver. A esta hora ya encontramos varios locales cerrados, porque la verdad ya vinimos tarde, o sea, ya son de que las 11 de la mañana. Que 11 de la mañana ya es bastante tarde para venir aquí a la central de abastos. Me dicen que aquí realmente, o sea, como que no cierra, a todas horas está la gente surtiéndose, pero obviamente lo que es restaurantes y demás vienen a surtirse las compras más importantes, por así llamarlas, a la 1 de la mañana, desde las 12 de la madrugada. Entonces sí, a 11 de la mañana, miren, ya el movimiento ha bajado bastante. Que ahora, observación que quiero hacer, esto está muy ordenado, vaya, todos los locales tienen su espacio delimitado, tienen su portón. No sé, yo me imaginaba que iba a ser una experiencia como muy caótica y vaya que no, vaya que al revés, me ha impresionado mucho el orden. Miren, hasta los carrilitos están trazados y todo. Y, miren, esto es bueno mencionarlo. Aquí en Colombia, ¿cómo comen el plátano estos cracks? De verdad, en ningún lado había visto yo tanto consumo del plátano. Y hay varios tipos, miren, está el banano, el maduro, el que se come así como tal, el bananito chiquito, el murrapo, y este es el plátano maduro, por ejemplo, que estos, ¿cómo lo consumen en muchas presentaciones? Lo fríen, lo aplastan, lo hacen como tortitas. Eterno consumo del plátano en tierras colombianas. ¡Ay! Tiene 2 pisos, miren. O sea, yo estaba asombrado de que es enorme esta vaina. No. Por 2, carnal, se duplicó la inmensidad. Miren. Esta fruta me encanta, la granadilla. A ver, esta en mi país, en México, le llamamos granada china, al menos en mi localidad. Y es raro porque es una fruta bien cara. De verdad es cara y es como de temporada. Aquí siempre hay, no es costosa. Uf, chulada, delicia. Chequen esta sección, no puede haber una sección más colombiana. Es la sección de las arepas. ¡Qué guau! A ver, es erróneo pensar que una arepa es una cosa y ya, así de que, probé una arepa una vez y como que, no. Boros, no saben la variedad de arepas en diferentes colores, sabores, presentaciones. Yo diría que es como el equivalente a la tortilla para los mexicanos, que todo lo comemos con tortilla, de todo hacemos un taco. Estos capos, los parceros, de todo hacen una arepa. Arepas colombianas. Y calen aquí, tenemos de diferentes tamaños, ok, esta es completamente blanca, de puro maíz, de repente, ¡bam! Cambió la tonalidad, va cambiando la tonalidad, incluso, miren aquí, cambia la forma. Entonces, estas son las rellenitas y las hacen así cuadradas. Esta otra también, miren, se hace cuadrada, un poquito más grande, la arepa de maíz. Esta otra, miren, la arepa de mote, es como más gruesa, como más masiva. Esta es la que es la de choclo con queso, la de maíz con queso, miren, es como
más chiquitica. Estas igual, miren, vienen más gorditas, las de chocolo. Ah, que esto descubrí, bueno, no descubrí, aprendí estando acá. Yo toda mi vida pensé que era choclo, pero no, es chocolo. Y sí, miren, para que nos demos una idea de lo masivo que es el consumo de la arepa. Miren cuántos puestos, miren. Todos estos de pura arepa, todo esto, arepa, diferentes colores, presentaciones. El colombiano respira arepa. Desayuna arepa, almuerza arepa, cena arepa. Mientras duermen, posiblemente están comiendo una arepa en sus sueños. Si es la tierra de la arepa, por doquier. Sección de pescados. Miren, el nombre de ese negocio me gustó. Pescadería El Pez que Fuma. Contento está el brother, divagando sobre la vida, preguntándose sobre cuál es su significado en este planeta. Y sí, obviamente es masivo, es fresco. Aquí en Medellín realmente no estamos cerca de costa de mar. La más cercana viene estando como a 6 horas manejando, pero mucho de este es pescado de río, bien fresquito. Y aunque sea de mar, miren, se trepa en el camión, se mantiene en buenas condiciones. Qué rico se ve ya sin escamas ni nada. Antojable. Miren, este otro viene de la zona amazónica. ¿Cómo se llama? Piralocú. Esta es la carne del pescado más grande del Amazonas. Sí, miren este filetito. Lo masivo que debe ser este tremendo pescadón. Estas secciones de abarrotes. Aquí vienen a surtirse tienditas. Y también, a ver, familias grandes. Por ejemplo, si de repente te toca hacer la despensa de la familia para dentro de 15 días, ¿no? Pues, bro, te sale más barato venirte aquí a surtir, comprar el papel de baño en grandes cantidades, comprar el jabón en la botella grande, el aceite en la presentación masiva. Es conveniente, es pensar en la familia. Uf, acá están todas las marcas, todos los sabores de Colombia. El colombiano consume mucho Hit. El colombiano no consume ni Chocomilk ni Nesquik, consume Milo. Y de hecho esta no es la más popular, la más popular es el Chocolisto. Algunos ejemplos, algunas muestras de las cervezas que consume el colombiano. La Pilsen se ve mucho. ¿Aquí consumen la Póker o no? No, la Póker se da más en el sur del país. Ajá, esa yo la tomaba mucho en Cali, la Póker. Ah, y también Malta, eso toman mucho los brothers, ¿ok? La Malta les agrada, les gusta. Miren, esta es otra, premio, pero la líder de todas, y a mi parecer, ok, recalco, a mi parecer la más rica, es la colombiana. Uf, esta cosa es rica. Que colombiana, curiosamente, es la soda más popular, pero no tiene alianza con Coca-Cola, sino con Pepsi. Entonces, ¿qué pasó ahí, Coca-Cola? Aquí Pepsi te ganó la grande, te ganó la gorda. La sección de textiles. Miren, este es de composturas. En pleno mercado, se te rompió el pantalón, se te rompió la camiseta. Vienes acá, el maestro te lo arregla. Uf, zapatos al por mayor. Buena imitación aquí, buen juego. Ah, perrito, miren esto. Oh, ¿qué tal? ¿Qué tal el Adidas 100% made in Colombia? Aquí te vienes a juarear severo. ¿Qué tal, papi? Órale, entonces miren, arriba del local como tal está el otro local que ahí lavan, ahí tienen bodega. Chido, hermanos, la buena. No, de todo tipo de moda aquí, miren. Te vienes a poner bello, a juarear severo. Ay, sí, miren, casi todos los puestos arriba tienen su bodega. Y también está interesante que aquí, en esta zona del mercado, mucha ropa haya su segunda vida. Mucha de esta es de segunda mano, miren, llegan así los costales, las grandes bolsas, aquí se separan y se vuelven a vender, se les vuelve a encontrar un uso. Ay, también es bastante grande esta sección. Bastante. Uf, aquí huele riquísimo, huele dulcito. ¿Qué será? Obviamente es la panela, emblemática panela. Panela es básicamente azúcar, ¿ok? Es endulzante, se hace agua con leche. A todo se le echa panela y miren cómo te lo venden. En costales tremendos. Miren, este mercado les digo que tiene de todo, al punto que tiene hasta zona de bares, ¿ok? Son bares, te vienes a echar tu cervecita, tu coctelito, tu aguardiente, en pleno mercado. O sea, vienes a comprar la panela al por mayor, ¿ok? Te vienes a comprar el papel de baño y de salida te echas tu aguardiente, claro que sí. Ah, miren, las licorerías. Ah, esto está loquísimo, amigos. Chequen cómo venden el alcohol, de verdad. El colombiano toma tanto que te lo vende como si fueran juguitos, como si fueran cartones de leche. Y también te lo venden
venden en consumo más como individual, así de que de 200 mililitros hay shotcitos como de 50 mililitros, porque de verdad el colombiano bebe, bebe mucho. Y chequen esto, esto es algo que les quiero mostrar, que les quiero presumir. Aquí en Colombia se siguen usando los animalitos en las golosinas, ¿ok? Sigues viendo al osito de Bimbo, al del pingüino, miren, al del gansito. Bueno, que gansito es otra cosa, por completo, miren, es otro tipo de panecillo. Pero sí, miren, las mascotas siguen existiendo. Ya en varias partes de Latinoamérica ya han vencido a nuestras mascotas, ya están decaídas. En Chile me ha tocado ver que ya no tienen, en México ya no tenemos. Creo que en Perú tampoco tienen ya, creo, no afirmo, pero especulo. ¿En sus países siguen habiendo animalitos y mascotas en las golosinas? Compartan, las azucaritas no me saben igual. Como todo gran mercado, por supuesto, también está la zona de restaurantes. Muchísima comida callejera. Y miren, bares. Más bares aquí. Te vienes a echar el aguardientito, te vienes a echar la cervecita. Espérense, a ver, yo pensé que para aquí iba a haber más restaurantes. No, esta es la zona, como de ferretería y demás. Wow, sí que tiene de todo este mercado. Bueno, a ver, claramente es el más grande de Medellín, tiene que tener de todo. Entonces aquí te reparan, miren, cascos de bicicleta. Aquí te arreglan las partes de tu bici, tus patines. Esto al parecer es todo como de bicis. Sí, miren, toda esta sección es como de bicicletas. Qué tremendo, qué grande. Y obviamente tenemos también bocinas, sistemas de sonido en general. Ahora sí, esta es la comida. Todo de aquí, puesticos, para los que trabajan, para los que vienen a comprar. Puestos que si del pescado, que si de los jugos, los caldos. Ese es el agua panela, miren, la famosísima agua panela. Comer balanceado, comer gordinflón. ¿Qué quiere usted? Todo lo tienen aquí en el mercado de la Plaza Minorista. Ahí lo tienen, amigos, un breve y muy entretenido recorrido por el mercado más grande de Medellín, Colombia, la central de abastos minorista en la zona centro de esta tan bella, tan llena de vida ciudad. Espero que les haya gustado, amigos, amigas, parceros, parceras, mis paisas, la pura buena para ustedes. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollos, parceros.